El sol castigaba con furia la tierra reseca del norte de Sonora. El viento levantaba polvo que bailaba entre los cactus y la vegetación escasa. En el horizonte, las montañas se alzaban imponentes, guardianas eternas de un territorio que había sido testigo de innumerables historias de supervivencia. Era el verano de 1875. Una época en que la frontera entre México y Estados Unidos seguía siendo un concepto difuso para los pueblos originarios que habían habitado esas tierras por generaciones. Mariana Robles, una joven viuda de 25 años, avanzaba lentamente por el terreno accidentado. Su rostro, curtido por el sol, reflejaba una determinación que contrastaba con su cuerpo delgado y aparentemente frágil. Había dejado atrás el pequeño poblado de Santa Rosa, cerca de lo que hoy es Hermosillo, tras perder a su esposo en un enfrentamiento con bandidos. Sin familia que la respaldara, y con la amenaza constante de ser despojada de su pequeña propiedad, había decidido emprender un viaje hacia el norte, donde tenía un primo lejano, en un asentamiento cercano a la frontera. Agua. Necesito encontrar agua, murmuró para sí misma, mientras escudriñaba el horizonte en busca de algún indicio de un arroyo o manantial. Sus provisiones se agotaban, y calculaba que le quedaba menos de un día de agua en su cantimplora. El guía que había contratado en el último pueblo había desaparecido durante la noche, llevándose su caballo y la mayoría de sus pertenencias. Solo le quedaba una pequeña bolsa con algunos pesos, un cuchillo que había pertenecido a su esposo y la ropa que llevaba puesta. A lo lejos distinguió lo que parecía ser una formación rocosa que podría ofrecer sombra. Con renovada esperanza, apresuró el paso. Al acercarse, notó que las rocas formaban una especie de pequeña cueva natural. Pero lo que vio al llegar la dejó paralizada. Junto a la entrada, sobre una manta desgastada, yacía el cuerpo inmóvil de una mujer indígena. A su lado, aferrado a ella y sollozando quedamente, un niño de no más de 4 años intentaba despertarla. Mariana se acercó con cautela. La mujer, que vestía ropas tradicionales apache, tenía el rostro sereno, pero su piel mostraba signos evidentes de una enfermedad que la había consumido. El niño, al notar su presencia, se sobresaltó y retrocedió hasta quedar pegado a la pared rocosa, sus ojos oscuros brillando con miedo y desconfianza. «No tengas miedo», dijo Mariana en español, consciente de que probablemente el niño no la entendería. «No voy a hacerte daño». Extendió su cantimplora hacia él en un gesto universal de ofrecimiento. El pequeño la miró fijamente, pero no se movió. Mariana destapó la cantimplora y bebió un poco para demostrarle que era seguro. Luego se la ofreció nuevamente. Después de varios minutos de tenso silencio, el niño finalmente se acercó y tomó la cantimplora con manos temblorosas. Bebió ansiosamente, derramando agua por su barbilla. Mariana observó detenidamente a la mujer fallecida. Por su apariencia llevaba muerta al menos un día. ¿Cómo había sobrevivido el niño solo? ¿Habría estado esperando a que su madre despertara sin entender lo que había ocurrido? «¿Cómo te llamas?», preguntó Mariana, señalándose a sí misma. «Yo soy Mariana». El niño la miraba sin comprender. Mariana notó que sus ropas estaban desgarradas y sucias, y que tenía pequeños cortes en sus brazos y piernas. A pesar de su evidente desnutrición, sus ojos mostraban una chispa de vida y resistencia que conmovió a Mariana. La situación era desesperada. No podía dejar al niño allí, pero tampoco sabía cómo comunicarse con él o hacia dónde dirigirse. Con el sol comenzando a descender, tomó una decisión. Honraría a la madre del niño con un entierro digno y luego buscaría ayuda. Utilizando sus manos y el cuchillo, cavó lo mejor que pudo en la tierra dura, creando una tumba poco profunda. Con gestos intentó explicar al niño lo que estaba haciendo. El pequeño observaba con una mezcla de confusión y tristeza, pero no intentó detenerla.
Cuando terminó de cubrir el cuerpo con tierra y piedras, Mariana improvisó una pequeña cruz con 2 ramas que ató con tiras de su propia falda. El niño se acercó y colocó una pequeña pluma junto a la tumba, en un gesto que le pareció profundamente solemne. Con la noche acercándose, Mariana decidió que lo más prudente era pasar la noche en la cueva. Encontró algunos artículos pertenecientes a la madre, una bolsa de piel con semillas y hierbas secas, un pequeño cuchillo de piedra y una manta adicional. También había un recipiente con agua, casi vacío, que el niño debió haber estado racionando. «Vamos a descansar», dijo Mariana señalando el interior de la cueva. «Mañana buscaremos ayuda». Preparó un pequeño espacio para dormir y ofreció al niño parte de las pocas provisiones que le quedaban, un trozo de pan duro y un poco de carne seca. El niño comió con avidez, sus ojos nunca abandonando los de Mariana, como si tratara de decidir si podía confiar en ella. Esa noche, bajo el cielo estrellado del desierto sonorense, Mariana veló el sueño intranquilo del pequeño, preguntándose qué sería de ambos. ¿Cómo podría una mujer mexicana cuidar de un niño apache? Los apaches eran temidos en la región, considerados enemigos por muchos mexicanos, y ella misma había crecido escuchando historias aterradoras sobre sus incursiones. Pero mirando al niño dormido, vulnerable y abandonado a su suerte, esas historias perdían todo significado. Antes del amanecer, Mariana fue despertada por un ruido exterior. Con el corazón acelerado, tomó el cuchillo y se asomó cautelosamente a la entrada de la cueva. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. 3 jinetes apaches se acercaban lentamente hacia la cueva, sus siluetas recortadas contra el cielo que comenzaba a clarear. Instintivamente retrocedió hacia el niño, que seguía dormido. ¿Qué podía hacer? ¿Huir? Imposible, la atraparían fácilmente. ¿Esconderse? No había dónde. ¿Luchar? Sería inútil. Cuando los jinetes llegaron a la entrada de la cueva, Mariana estaba de pie, sosteniendo el cuchillo con mano temblorosa, colocada protectoramente frente al niño que acababa de despertar. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por cicatrices de batalla, desmontó y entró en la cueva. Sus ojos se posaron primero en Mariana, luego en el niño, y finalmente en la tumba improvisada afuera. Para sorpresa de Mariana, el hombre habló en un español rudimentario pero comprensible. «¿Qué haces aquí, mujer mexicana? ¿Dónde está Na-tle-tla?» Mariana comprendió que se refería a la madre del niño. «Ella falleció», respondió con voz temblorosa pero firme. «Llegué ayer y la encontré muerta. El niño estaba solo. La enterré allí», señaló hacia la tumba. El hombre la observó intensamente, como evaluando la veracidad de sus palabras. Luego se acercó al niño, que corrió hacia él y se abrazó a sus piernas. Intercambiaron algunas palabras en apache y el hombre acarició brevemente la cabeza del pequeño. Volviéndose hacia Mariana, el apache preguntó: «¿Por qué no robaste al niño o lo abandonaste? Muchos mexicanos lo habrían hecho». La pregunta la tomó por sorpresa. «Es solo un niño», respondió simplemente. «No podía dejarlo morir». El apache asintió lentamente, como si hubiera encontrado la respuesta que buscaba. Luego dijo algo a sus compañeros, que asintieron y se retiraron unos metros, dándoles espacio. «Soy Naiche, primo de Nachtletla», dijo el hombre. «Ella era una sanadora de nuestro pueblo. Salió a buscar hierbas medicinales con su hijo, Tarak. Cuando no regresaron, vinimos a buscarlos». Mariana asintió, aliviada de poder comunicarse. «Lo siento mucho por su pérdida. Parece que estaba enferma». «Sí, la fiebre del valle. Afecta a muchos de nuestra gente». Hubo un momento de silencio, durante el cual Naiche observó detenidamente a Mariana. Finalmente habló. «Has cuidado de Tarak y honrado a su madre. Eso no lo olvidaremos». Mariana sintió que podía respirar más tranquila. «Debo continuar mi viaje», dijo. «Voy hacia el norte,
a encontrarme con mi familia. Naiche la miró con expresión indescifrable. El desierto es peligroso para una mujer sola. No sobrevivirás. Antes de que Mariana pudiera responder, el niño, Tarak, se acercó a ella y tomó su mano, mirándola con ojos que parecían mucho más viejos que sus escasos años. Naiche observó esta interacción con interés. Luego, pronunció palabras que cambiarían el curso de la vida de Mariana. Tarak ha perdido a su madre. Tú has perdido tu camino. Quizás el Gran Espíritu los ha reunido por una razón. ¿Qué quiere decir?, preguntó Mariana confundida. Ven con nosotros, respondió Naiche. Nuestro campamento no está lejos. Allí encontrarás agua, comida y refugio, y Tarak encontrará a su gente. Mariana dudó. ¿Ir al campamento apache? Todos los relatos que había escuchado durante su vida le advertían del peligro. Pero mirando al pequeño Tarak, que seguía aferrado a su mano y considerando sus propias escasas posibilidades de sobrevivir sola en el desierto, la decisión se volvió clara. «Iré con ustedes», dijo finalmente. Naiche asintió con satisfacción. «Recoge tus cosas. Partimos ahora». Mientras Mariana reunía sus escasas pertenencias, Naiche y los otros guerreros realizaron una breve ceremonia junto a la tumba de Nahtletla. Cantaron en voz baja y esparcieron lo que parecían ser hierbas sobre la tierra. Cuando terminaron, Naiche se acercó a Mariana y le ofreció montar con él. Con Tarak acomodado entre ambos, cabalgaron hacia el norte, adentrándose en un territorio que para Mariana representaba lo desconocido, pero que pronto se convertiría en su nuevo hogar. El campamento apache se extendía en un valle protegido, rodeado de colinas que ofrecían tanto protección como puntos estratégicos de vigilancia. Mariana observó con asombro las viviendas circulares, wickiups, como aprendería a llamarlas más tarde, construidas con ramas flexibles cubiertas de pieles y hierbas. El humo de varias fogatas se elevaba perezosamente hacia el cielo, y el aroma de carne asándose hizo que su estómago rugiera. La llegada del grupo causó revuelo. Mujeres, hombres y niños se acercaron, curiosos ante la presencia de una mexicana. Mariana podía sentir docenas de ojos examinándola, algunos con recelo, otros con simple curiosidad. Tarak, que durante el viaje había permanecido silencioso pero alerta, ahora parecía más animado, reconociendo su entorno. Naiche desmontó y ayudó a Mariana a bajar. Luego, en voz alta, explicó a los presentes lo sucedido con Nahtletla. Hubo exclamaciones de dolor y pesar. Una anciana se adelantó y tomó a Tarak en sus brazos, abrazándolo con fuerza mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. «Es Inzi, la abuela de Tarak», explicó Naiche a Mariana, «la madre de Nahtletla». La anciana miró a Mariana, sus ojos penetrantes evaluándola. Después de un momento habló en apache y Naiche tradujo. Dice que le agradece por cuidar de su nieto y honrar a su hija. ¿Quiere saber tu nombre? Mariana Robles, respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. La anciana asintió y dijo algo más. Dice que tienes un espíritu fuerte, como el de su hija, tradujo Naiche. Te invita a su wickiup. Siguiendo a Inse, que cargaba a Tarak, Mariana entró en una de las viviendas más grandes del campamento. El interior era sorprendentemente espacioso y acogedor. Pieles suaves cubrían el suelo y diversos objetos colgaban de las paredes. Bolsas decoradas, armas, instrumentos que Mariana no reconocía. En el centro, un pequeño fuego mantenía el espacio cálido. Con gestos y a través de la traducción ocasional de otros miembros de la tribu que hablaban algo de español, Insei explicó a Mariana que Nahtletla había sido una respetada sanadora, conocedora de las plantas medicinales y los rituales de curación. Su muerte era una gran pérdida para la comunidad. ¿Qué pasará ahora con Tarak?
preguntó Mariana, observando al niño, que jugaba tranquilamente con algunos pequeños juguetes tallados en madera. Cuando la pregunta fue traducida, Insi miró largamente a Mariana antes de responder. Sus palabras, traducidas por una joven que se había presentado como Ela, sorprendieron a Mariana. Dice que tú lo encontraste en el desierto. El espíritu de su hija te guió hasta él. Ahora eres su madre. ¿Yo? Mariana estaba confundida. Pero yo no soy apache. No conozco sus costumbres, su lengua. Ela tradujo esto y luego respondió. Insi dice que eso no importa. Puedes aprender. Lo importante es que tienes un corazón valiente y compasivo. Además, Tarak parece haberte aceptado. Era cierto. Durante el viaje, el niño había permanecido cerca de ella buscando su mano o su mirada cuando se sentía inseguro. Incluso ahora, en medio de su juego, ocasionalmente levantaba la vista para asegurarse de que Mariana seguía allí. Pero yo tenía planes de ir al norte, de reunirme con mi familia, protestó débilmente Mariana, aunque incluso mientras lo decía, sentía que esos planes ya parecían pertenecer a otra vida. Cuando esto fue traducido, Insi sonrió por primera vez, revelando dientes sorprendentemente fuertes para su edad. Dijo algo que hizo reír a Ela. Dice que ahora tienes una nueva familia, y que el norte no es un buen lugar para ir ahora. Hay muchos soldados y conflictos. Esa noche, Mariana fue invitada a compartir la comida con la familia de Naiche. La carne de venado, preparada con hierbas que le daban un sabor único, fue servida junto con una especie de pan plano y bayas silvestres. A pesar de la barrera del idioma, Mariana se sorprendió de lo cómoda que se sentía. Tarak se había sentado a su lado y ocasionalmente le ofrecía trozos de su comida, un gesto que conmovía a los presentes. Después de la cena, hubo música y danzas alrededor de una fogata central. Mariana observó fascinada cómo los hombres, ataviados con pinturas y tocados especiales, ejecutaban movimientos que contaban historias de caza, guerra y espíritus. Las mujeres cantaban, sus voces elevándose en la noche estrellada. Al día siguiente, comenzó la verdadera integración de Mariana a la vida apache. Insi, quien resultó ser una maestra paciente pero exigente, comenzó a enseñarle las tareas básicas: cómo recoger leña adecuada, cómo identificar plantas comestibles y medicinales, cómo trabajar el cuero para hacer ropa y recipientes. El idioma fue quizás el desafío más grande. Mariana se esforzaba por captar los sonidos y significados de las palabras apache, a menudo provocando risas amistosas cuando cometía errores. Tarak, con la facilidad de los niños para los idiomas, se convirtió en un puente entre ambos mundos, aprendiendo español de Mariana mientras la ayudaba con el apache. No todos en el campamento aceptaron inmediatamente a Mariana. Algunos guerreros, especialmente aquellos que habían perdido familiares en conflictos con mexicanos, la miraban con desconfianza. Tsego Yuni, un joven guerrero cuyo hermano había sido capturado por soldados mexicanos, era particularmente hostil. «No perteneces aquí», le dijo un día en español rudimentario, bloqueando su camino mientras regresaba de recolectar agua. «Los mexicanos son enemigos. No puedes ser madre de un niño apache». Mariana, que ya llevaba varias semanas en el campamento, lo miró directamente a los ojos negándose a mostrar miedo. «No elegí venir aquí, pero ahora estoy aquí, y Tarak me necesita, como yo lo necesito a él». El enfrentamiento fue interrumpido por la llegada de Naiche, quien intercambió palabras firmes con Tsego Yuni. El joven guerrero se alejó, no sin antes lanzar una mirada amenazante a Mariana. «No te preocupes por él», dijo Naiche. «Tiene dolor en su corazón, pero con el tiempo verá que no todos los mexicanos son iguales». Con el paso de las semanas, Mariana fue ganando el respeto de la comunidad. Su disposición para aprender, su trabajo duro y, sobre todo, su evidente amor por Tarak fueron ablandando incluso a los más recelosos.
La transformación física también fue notable. Su piel se oscureció aún más bajo el sol del desierto, y su manera de moverse, de hablar, incluso de pensar, comenzó a adquirir matices de la cultura apache. Un día, mientras Mariana ayudaba a otras mujeres a preparar pieles para el invierno, Ela se sentó a su lado. «¿Has cambiado?», comentó la joven apache. «Ya no pareces asustada todo el tiempo». Mariana sonrió. «Me siento diferente, como si hubiera encontrado un lugar al que pertenezco, aunque nunca hubiera imaginado que sería aquí». Ela asintió, comprensiva. A veces, el camino que el Gran Espíritu elige para nosotros no es el que esperábamos. La relación entre Mariana y Tarak seguía fortaleciéndose. El niño, que inicialmente había sido callado y cauteloso, ahora era vivaz y expresivo, especialmente con ella. Le enseñaba palabras en apache, le mostraba cómo seguir huellas de animales pequeños y compartía con ella las historias que le contaba su abuela. Una tarde, mientras jugaban cerca del arroyo que abastecía de agua al campamento, Tarak la sorprendió llamándola Shima, la palabra apache para madre. Mariana sintió que su corazón se expandía con una mezcla de alegría y temor. Realmente podía ser madre de este niño. Podía ofrecerle todo lo que necesitaba, no solo física, sino culturalmente. Esa noche compartió sus dudas con Insi. La anciana, que había llegado a apreciar genuinamente a Mariana, escuchó pacientemente a través de la traducción de Ela. «Insi dice que ser madre no es solo dar a luz», tradujo Ela. «Es proteger, enseñar, amar. Dice que ve cómo miras a Tarak, cómo lo escuchas, cómo lo cuidas. Eso es ser madre». La anciana continuó hablando, sus manos arrugadas gesticulando para enfatizar sus palabras. Dice que su hija, Nathletla, era una sanadora. Podía ver más allá de lo visible. Cree que su espíritu te guió a Tarak, porque sabía que serías una buena madre para él. Mariana, conmovida, tomó las manos de Insi entre las suyas. «Haré todo lo posible para honrar esa confianza», prometió. El otoño llegó al desierto, trayendo noches más frías y días más cortos. El campamento se preparaba para el invierno, almacenando alimentos, reparando viviendas, confeccionando ropa más abrigada. Mariana participaba activamente en todas estas tareas, su confianza creciendo con cada nueva habilidad adquirida. Sin embargo, la paz relativa se vio interrumpida una mañana cuando los vigías avistaron una patrulla de soldados mexicanos acercándose desde el sur. El campamento entró en alerta. Los guerreros tomaron sus armas, las mujeres comenzaron a reunir a los niños y las pertenencias esenciales en caso de que fuera necesario huir. Naiche reunió a un pequeño grupo de guerreros, incluido el receloso Tsegohuni, para investigar. Antes de partir, se acercó a Mariana, que abrazaba protectoramente a Tarak. «Quédate cerca de Insi», le advirtió. «Si dan la señal, deberán huir hacia las montañas del este». Mariana asintió, el miedo apretando su garganta. La posibilidad de un enfrentamiento entre los apaches y soldados mexicanos la colocaba en una posición imposible. ¿De qué lado estaba? ¿Qué haría si se veía forzada a elegir? Las horas pasaron con tensa expectación. Finalmente, Naiche y su grupo regresaron con noticias perturbadoras. Los soldados parecían estar buscando a alguien, mostrando un retrato a los pobladores de la región. Un retrato que, según las descripciones, se parecía mucho a Mariana. «¿Por qué te buscarían?», preguntó Naiche, su expresión seria pero no acusatoria. Mariana estaba genuinamente confundida. «No lo sé. No he hecho nada malo. Mi esposo murió. Decidí viajar al norte. No hay razón para que me busquen». Tsegohuni, que había acompañado a Naiche, la miró con suspicacia. «Tal vez es una espía», sugirió en apache, aunque Mariana ya entendía lo suficiente para captar el significado. «Tal vez nos ha estado engañando todo este tiempo». Naiche levantó una mano para silenciarlo. «Si quisiera traicionarnos, ya lo habría hecho», respondió también en apache.
Ha vivido entre nosotros, ha cuidado de Tarak, ha aprendido nuestras costumbres, no es una espía. Se volvió hacia Mariana. Sea cual sea la razón, no es seguro que te quedes aquí ahora. Los soldados están preguntando en todos los asentamientos. Es cuestión de tiempo antes de que alguien les hable de la mujer mexicana que vive con los apaches. El pánico se apoderó de Mariana. ¿Irse? ¿Abandonar a Tarak, a Inzi, a esta comunidad que contra todo pronóstico se había convertido en su hogar? No puedo irme, protestó, abrazando más fuerte a Tarak, que percibía su angustia y comenzaba a inquietarse. Este es mi lugar ahora. Naiche la miró con compasión. Entiendo, pero piensa en Tarak. Si los soldados te encuentran aquí, ¿qué le pasará a él? Nuestro campamento podría ser atacado. Habría muertes. Mariana sabía que tenía razón, pero la idea de separarse de Tarak le resultaba insoportable. Fue Inzi quien ofreció una solución. Hablando a través de Ela, propuso que Mariana y Tarak, acompañados por un pequeño grupo de guerreros, viajaran hacia el norte, a territorio apache más remoto, donde los soldados mexicanos raramente se aventuraban. Allí estarán a salvo, explicó Ela, y podrán permanecer juntos. La propuesta fue debatida entre los líderes del campamento. Algunos se oponían a arriesgar guerreros para proteger a una mexicana, pero el estatus de Tarak como hijo de una respetada sanadora y su evidente apego a Mariana inclinaron la balanza a su favor. Esa noche, Mariana preparó sus escasas pertenencias para el viaje. Junto a ella, Tarak dormía intranquilo, como si presintiera el peligro y los cambios por venir. Afuera, podía escuchar los preparativos, caballos siendo ensillados, armas siendo revisadas, instrucciones dadas en voz baja. Mientras empacaba, encontró algo inesperado entre sus cosas. El retrato en miniatura de su esposo, que había llevado consigo desde Santa Rosa. Mirando su rostro sonriente, pintado en tiempos más felices, se dio cuenta de cuánto había cambiado ella desde entonces. Ya no era la misma mujer que había dejado aquel pueblo mexicano. El desierto, los apaches y sobre todo Tarak la habían transformado. Antes del amanecer, el pequeño grupo estaba listo para partir. Consistía en Mariana, Tarak, Naiche y 3 guerreros más, incluyendo, sorprendentemente, a Tsego Yuni, quien había insistido en ir, según dijo, para asegurarse de que la mexicana no los traicionara. Inzi bendijo el viaje con una ceremonia breve pero emotiva, durante la cual entregó a Mariana un amuleto de protección que había pertenecido a Nahtletla. Con el primer rayo de sol partieron hacia el norte, dejando atrás el campamento que se había convertido en el hogar de Mariana. Adelante les esperaba lo desconocido, pero también la promesa de un lugar donde podrían vivir en paz, donde Tarak podría crecer fuerte y libre, y donde Mariana podría continuar su extraordinaria transformación de viuda mexicana a madre apache. El viaje hacia el norte fue arduo pero revelador. Durante días, el pequeño grupo atravesó territorios de asombrosa belleza y dureza implacable, cañones profundos donde el eco de sus voces creaba fantasmagóricas conversaciones con las rocas, planicies interminables donde el sol castigaba sin piedad, bosques de pinos en las tierras altas donde el aire fresco revitalizaba sus espíritus. Mariana, que ya había aprendido mucho sobre la vida apache, continuó su educación durante el viaje. Naiche y los otros guerreros le enseñaron a orientarse por las estrellas, a identificar plantas comestibles que no crecían cerca de su anterior campamento, a reconocer señales de peligro en el comportamiento de los animales o en marcas dejadas por otros humanos. Tarak se adaptó al viaje con la resiliencia propia de los niños. Para él era una gran aventura, especialmente porque Mariana estaba a su lado. Cada noche, mientras acampaban bajo las estrellas, ella le contaba historias, algunas de su propia infancia en México, otras que había aprendido de Inzi y las mujeres del campamento.
El niño escuchaba con ojos brillantes, ocasionalmente corrigiendo su pronunciación apache o añadiendo detalles que ella omitía. La relación con Sego Juni fue evolucionando lentamente durante el viaje. El joven guerrero, inicialmente hostil, comenzó a observar con curiosidad la interacción entre Mariana y Tarak. Una tarde, mientras cruzaban un arroyo, Tarak resbaló y cayó al agua. Antes de que Naiche o los demás pudieran reaccionar, Mariana se lanzó al agua para rescatarlo, sin importarle el peligro o que su ropa y provisiones se empaparan. Esa noche, mientras Tarak dormía envuelto en mantas secas, Tsegoyuni se acercó a Mariana, que vigilaba el sueño del niño. «¿Le quieres de verdad?», dijo en su español entrecortado, como una madre apache. No era una pregunta, sino una constatación. Mariana asintió. «Es mi hijo ahora», respondió simplemente. Tsegoyuni permaneció en silencio un momento, mirando las llamas de la fogata. «Mi hermano fue capturado por soldados mexicanos cuando era pequeño», dijo finalmente. «Nunca supimos qué fue de él. Por eso odio a los mexicanos». Mariana lo miró con comprensión. «Lo siento mucho. Entiendo tu dolor. Yo perdí a mi esposo y toda mi vida anterior. El odio solo trae más dolor». Tsegoyuni la observó pensativo antes de alejarse en silencio. Pero desde esa noche, su actitud hacia ella cambió sutilmente. Ya no había hostilidad abierta, sino una especie de respeto cauteloso. Después de casi 2 semanas de viaje, llegaron a su destino, un valle escondido entre montañas escarpadas, donde un río de aguas cristalinas serpenteaba entre árboles y praderas. Allí, según explicó Naiche, vivía un pequeño grupo de apaches chiricahuas, emparentados con su propia banda pero más aislados del mundo exterior. El recibimiento fue cauto pero hospitalario. Naiche, respetado entre todos los grupos apaches, explicó la situación de Mariana y Tarak, la historia de una mujer mexicana que había adoptado a un niño apache y luego había sido adoptada por su comunidad, provocó curiosidad y escepticismo a partes iguales. Gaje, el líder de este grupo, un hombre mayor de rostro severo pero ojos amables, observó largamente a Mariana y a Tarak. El niño, ahora más seguro de sí mismo que cuando Mariana lo encontró, sostuvo la mirada del anciano sin temor. «El niño confía en ti», dijo finalmente Gae en un español sorprendentemente fluido. «Y tú has arriesgado mucho por él. Pueden quedarse». Así comenzó la segunda fase de la vida de Mariana entre los apaches. Este nuevo grupo era más tradicional que el anterior, menos expuesto a influencias externas. Para Mariana, esto significó un nuevo aprendizaje, pero también una oportunidad de profundizar en su comprensión de la cultura que ahora consideraba suya. Naiche y sus guerreros permanecieron unos días antes de emprender el regreso. La despedida fue emotiva, especialmente con Naiche, que había sido su primer puente entre ambos mundos. «Volveremos cuando sea seguro», prometió. «Insi querrá ver cuánto ha crecido Tarak». Los meses pasaron, y Mariana y Tarak se integraron en la vida del nuevo campamento. Vivían en su propio wickiup, participaban en las actividades comunitarias y gradualmente fueron aceptados. Tarak, especialmente, floreció en este entorno, aprendiendo las habilidades tradicionales de los niños apache, montar a caballo, rastrear animales, conocer las historias y canciones de su pueblo. Mariana encontró un nuevo propósito cuando descubrieron que tenía un don para la curación. Su conocimiento de hierbas mexicanas, combinado con lo que había aprendido de Inzé y lo que seguía aprendiendo de los sanadores locales, la convirtió en una valiosa adición a la comunidad. Pronto, personas de todas las edades acudían a ella en busca de remedios para dolencias diversas. Una noche, mientras preparaba una cataplasma para un niño con fiebre, recordó cómo había comenzado todo, con una mujer apache muerta y un niño abandonado en el desierto. El círculo parecía completarse. La madre de Tarak había sido sanadora,
y ahora ella, su madre adoptiva, seguía ese mismo camino. La primavera dio paso al verano, y con él llegaron noticias inquietantes. Exploradores informaron de un aumento en la actividad militar tanto mexicana como estadounidense en la región. La línea invisible que separaba a ambos países se estaba volviendo más definida y peligrosa. Guy convocó una reunión de los adultos del campamento. Con gravedad, explicó que los tiempos estaban cambiando. Los hombres blancos y los mexicanos se disputaban territorios, trazaban fronteras, firmaban tratados que ignoraban los derechos de los pueblos originarios. Pronto no habrá lugar donde los apaches puedan vivir libremente, dijo, su voz cargada de tristeza, pero también de determinación. Debemos decidir, luchar o adaptarnos. El debate fue intenso. Algunos, especialmente los guerreros más jóvenes, abogaban por la resistencia armada. Otros, principalmente los ancianos y las mujeres con niños, preferían buscar formas de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Mariana escuchaba, consciente de su posición única, una mexicana entre apaches, una madre adoptiva, un puente entre mundos en conflicto. Cuando le llegó el turno de hablar, lo hizo con respeto pero firmeza. He vivido en ambos lados, dijo en apache, su dominio del idioma ahora fluido aunque aún con acento. Conozco la crueldad de la que son capaces los blancos y los mexicanos, pero también conozco su fuerza, su número, sus armas. Luchar significaría muerte y sufrimiento, especialmente para los niños como Tarak. Hizo una pausa, mirando a los rostros que la rodeaban, rostros que habían pasado de ser extraños a ser familia. Pero adaptarse no significa rendirse. Significa encontrar nuevas formas de preservar lo que es verdaderamente importante, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestra forma de ver el mundo. Eso es algo que nadie puede quitarnos, a menos que lo entreguemos voluntariamente. Sus palabras provocaron murmullos de asentimiento, especialmente entre las mujeres. Guy la observaba con renovado respeto. Finalmente, se llegó a una decisión. Enviarían exploradores para evaluar la situación más allá de su valle, mientras se preparaban tanto para una posible reubicación como para defenderse si fuera necesario. En las semanas siguientes, el campamento se transformó. Se intensificó el entrenamiento de los jóvenes guerreros, se almacenaron alimentos, se recopilaron medicinas. Mariana trabajaba incansablemente, enseñando a otras mujeres a preparar remedios, asegurándose de que el conocimiento no se perdiera si algo le ocurría a ella. Una tarde, mientras Mariana y Tarak recolectaban hierbas en una ladera cercana, el niño, ahora de casi 6 años, le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Shima, ¿alguna vez extrañas ser mexicana? Mariana dejó lo que estaba haciendo y miró a su hijo adoptivo. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre biológica, la observaban con genuina curiosidad. A veces extraño ciertas cosas, respondió honestamente. La comida que comía de niña, algunas canciones, la iglesia donde me casé. Pero no extraño ser mexicana porque nunca dejé de serlo. Ante la expresión confundida de Tarak, continuó, mira, tengo sangre mexicana, pero mi corazón y mi espíritu han crecido aquí, con los apaches, con Insei, con Naiche, con Guy, contigo. Soy ambas cosas ahora, como tú eres apache pero también parte de mí. Tarak consideró esto seriamente. ¿Eso significa que yo también soy un poco mexicano? Mariana sonrió, conmovida por la pregunta. Significa que eres Tarak, hijo de Nazletla y de Mariana, criado por los apaches, pero con historias de 2 mundos en tu corazón. Y eso te hace especial, no diferente. El niño pareció satisfecho con esta respuesta y volvió a su tarea de recolección, tarareando una canción apache que Mariana le había enseñado. Esa conversación quedó grabada en la memoria de Mariana como un momento de claridad,
Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar que no negaba sus orígenes, sino que los integraba en algo nuevo y valioso. Los exploradores regresaron con noticias inquietantes. Tropas estadounidenses estaban construyendo un fuerte a menos de 3 días de viaje, y patrullas mexicanas cruzaban regularmente la frontera en persecución de grupos apaches. El valle, hasta ahora un refugio seguro, pronto podría estar en peligro. Guy tomó la decisión de dividir el campamento. Un grupo, liderado por él mismo, se dirigiría más al norte, hacia territorios menos accesibles. Otro grupo, más pequeño, intentaría establecer relaciones pacíficas con los estadounidenses, considerados, a pesar de todo, menos hostiles que los mexicanos hacia los apaches. Mariana y Tarak fueron asignados al grupo de Guy. La noche antes de la partida, mientras preparaban sus pertenencias, escucharon conmoción en el perímetro del campamento. Guerreros corrían hacia sus armas, mujeres recogían a los niños. ¡Soldados!, gritó alguien. ¡Mexicanos y estadounidenses juntos! La noticia era desconcertante. ¿Mexicanos y estadounidenses colaborando? Era algo sin precedentes. Naiche, que había regresado recientemente con noticias del antiguo campamento, se acercó rápidamente a la vivienda de Mariana. «Deben esconderse», dijo urgentemente. «Buscan específicamente a una mujer mexicana con un niño apache». El corazón de Mariana se aceleró de miedo, no por ella, sino por Tarak. «¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros?» Naiche negó con la cabeza. «No lo sé con certeza, pero hay rumores. Tu esposo, ¿quién era?». La pregunta la sorprendió. «Miguel Robles, un ranchero de Santa Rosa. Murió en un ataque de bandidos». «¿Estás segura de que eran bandidos?». Mariana recordó aquel día terrible, los hombres encapuchados, los disparos, la sangre. Había asumido que eran bandidos porque eso era lo más común en la región. Pero ahora, con la pregunta de Naiche, una duda se instaló en su mente. No hubo tiempo para más preguntas. El sonido de disparos indicaba que los soldados estaban cerca. Siguiendo el plan de emergencia establecido, el campamento se dispersó rápidamente. Mariana, con Tarak firmemente agarrado de su mano, corrió hacia un escondite previamente designado, una cueva en la ladera de la montaña, oculta por vegetación. Desde allí, con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho, observó cómo soldados mexicanos y estadounidenses entraban en el campamento parcialmente abandonado. Algunos apaches, que no habían logrado escapar, fueron capturados. Entre ellos, para horror de Mariana, estaba Naiche, que parecía haber sido herido en la pierna. «Shima, tengo miedo», susurró Tarak, aferrándose a ella. «Yo también, pequeño», admitió Mariana, abrazándolo. «Pero estaremos bien, somos fuertes, como nos enseñó Insi». Pasaron horas tensas, escuchando los movimientos de los soldados que registraban metódicamente la zona. Al caer la noche, los ruidos se alejaron, pero Mariana decidió que era más seguro permanecer ocultos hasta el amanecer. Tarak finalmente se durmió, exhausto por el miedo y la tensión. Mariana velaba su sueño cuando escuchó un movimiento cerca de la entrada de la cueva. Tomando un cuchillo que llevaba siempre consigo, se preparó para defender a su hijo. Para su sorpresa, quien apareció en la penumbra fue Tse Goyuni, el joven guerrero que una vez la había despreciado y que ahora arriesgaba su vida para encontrarlos. «Los soldados se han ido por ahora, pero volverán», dijo en voz baja. «Tienen a Naiche y a otros. Están preguntando por ti específicamente». «¿Por qué?», insistió Mariana. «¿Qué quieren de mí?». Tsegoyuni dudó antes de responder. «El hombre que lidera a los mexicanos dice que eres la viuda de un importante funcionario del gobierno, asesinado no por bandidos, sino por opositores políticos. Dice que tu esposo tenía documentos valiosos que desaparecieron con su muerte y creen que tú los tienes». La revelación dejó a Mariana aturdida. Miguel,
¿Un funcionario importante? Siempre había creído que era un simple ranchero. ¿Documentos valiosos? No recordaba haber visto nada así entre sus pertenencias. Y entonces recordó. El medallón. Miguel siempre llevaba un medallón que decía contener una imagen de su madre. Nunca se lo quitaba, y Mariana nunca lo había abierto por respeto. Después de su muerte, ella lo había guardado como recuerdo, y estaba entre las pocas pertenencias que había traído consigo desde Santa Rosa. Con manos temblorosas, buscó entre sus cosas hasta encontrar el pequeño medallón de plata. Lo abrió y en lugar de una imagen, encontró un diminuto compartimento secreto que contenía un papel doblado muchas veces. Al desplegarlo, vio que estaba cubierto de escritura diminuta y sellos oficiales. «No entiendo qué es esto», dijo, mostrándoselo a Tsego Yuni. «Pero si esto es lo que buscan, quizás podríamos usarlo para negociar la liberación de Naiche y los demás». El joven guerrero examinó el documento con el ceño fruncido. «Es peligroso. Si te entregas, podrían matarte y llevarse al niño». Mariana sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía abandonar a Naiche, que había arriesgado tanto por ella y Tarak. «Debe haber una manera», insistió. «¿Dónde tienen a los prisioneros?» «En un campamento temporal, a media jornada de aquí. Planean llevarlos al fuerte mañana». Una idea comenzó a formarse en la mente de Mariana. Era arriesgada, casi temeraria, pero podría funcionar. «Escucha», dijo, inclinándose hacia Tsego Yuni. «Tengo un plan». Al amanecer, una figura solitaria se acercó al campamento de los soldados. Una mujer mexicana con ropas parcialmente apaches, caminando con la cabeza alta y sin aparente temor. Los centinelas la detuvieron inmediatamente, apuntándola con sus rifles. «Mi nombre es Mariana Robles», dijo en español claro y firme. «Entiendo que me están buscando». Fue llevada ante el comandante mexicano, un hombre de mediana edad con bigote cuidadosamente recortado y ojos astutos. A su lado, un oficial estadounidense observaba con interés. «Señora Robles», dijo el comandante sin ocultar su sorpresa. «Ha sido difícil dar con usted, viviendo con salvajes, de todas las cosas». Mariana mantuvo su compostura. «Los apaches me salvaron la vida y me dieron un hogar cuando lo perdí todo. No son salvajes, comandante. Son personas con una cultura diferente a la nuestra». El comandante hizo un gesto desdeñoso. «Filosofías aparte. Tenemos asuntos importantes que discutir». Su esposo, Miguel Robles, no era un simple ranchero. Era un agente del gobierno, encargado de mapear los territorios fronterizos para futuras negociaciones con los estadounidenses. Miró al oficial americano, que asintió confirmando sus palabras. Cuando fue asesinado, ciertos documentos críticos desaparecieron. Documentos que podrían cambiar el curso de las negociaciones fronterizas. Mariana fingió sorpresa, aunque ahora entendía por qué su vida con Miguel siempre había incluido extraños viajes y reuniones con desconocidos. «No sabía nada de eso», dijo, lo cual era parcialmente cierto. «Mi esposo nunca compartió sus asuntos de trabajo conmigo». El comandante la estudió, evaluando su sinceridad. «Sin embargo, usted desapareció inmediatamente después de su muerte, llevándose todas sus pertenencias personales. ¿No le parece sospechoso?» «Me fui porque temía por mi vida», respondió Mariana con firmeza. «Pensé que los bandidos podrían volver por mí. ¿Y el niño apache? ¿Cómo encaja en todo esto? Lo encontré huérfano en el desierto. Su madre había muerto. No podía dejarlo morir». El comandante intercambió una mirada con el oficial estadounidense. «Noble, sin duda, pero ahora necesitamos que nos entregue los documentos, señora Robles. Sabemos que los tiene». Mariana respiró hondo. Era el momento de ejecutar su plan. «Tengo algo que podría interesarles», dijo, sacando el medallón. «Pero antes, quiero garantías de que los apaches capturados serán liberados, y que mi hijo y yo
Podremos irnos en paz. El comandante rió con incredulidad. No está en posición de negociar, señora. Al contrario, respondió Mariana, abriendo el medallón y mostrando el documento doblado. Creo que esto me da exactamente esa posición. El oficial estadounidense se inclinó con interés evidente. ¿Puedo?, preguntó extendiendo la mano. Pueden verlo, pero no lo entregaré hasta que mis condiciones sean aceptadas, dijo Mariana, sosteniendo el documento de manera que ambos hombres pudieran examinar su contenido sin tomarlo. Los dos oficiales intercambiaron miradas tensas tras leer el documento. Finalmente, el comandante mexicano habló. Muy bien, los prisioneros serán liberados y usted y el niño podrán irse, pero debe entregarnos el documento ahora. Liberen a los prisioneros primero, insistió Mariana. Cuando los vea partir libremente, les entregaré esto. Tras un tenso debate entre los oficiales, accedieron a sus términos. Naiche y los demás apaches capturados fueron traídos y liberados de sus ataduras. Mariana notó con alivio que, aunque magullados, parecían estar relativamente ilesos. Naiche la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Vete», le dijo Mariana en apache. «Tarak está a salvo con Tsegoyuni. Yo los alcanzaré pronto». El líder apache asintió, comprendiendo el plan. Él y los demás prisioneros comenzaron a alejarse, vigilados por los soldados que mantenían sus armas listas, pero sin disparar. Una vez que estuvieron a una distancia segura, Mariana entregó el documento al comandante. «Ahora mi hijo y yo nos vamos», dijo con firmeza. El comandante examinó el documento con avidez y luego miró a Mariana con una sonrisa que le heló la sangre. «Me temo que ha habido un malentendido, señora Robles. Usted no irá a ninguna parte». Antes de que pudiera reaccionar, dos soldados la sujetaron por los brazos. El pánico se apoderó de ella, pero se obligó a mantener la calma. «Hicimos un trato», dijo, mirando directamente al oficial estadounidense, que parecía incómodo con el giro de los acontecimientos. «Los acuerdos con traidores no tienen valor», respondió el comandante mexicano. «Será juzgada por conspiración y traición». El oficial estadounidense intervino. «Comandante, acordamos que la mujer quedaría libre una vez que tuviéramos el documento. Usted tiene su parte del trato, el documento. Lo que haga con la prisionera es asunto de México, no de Estados Unidos». Mientras discutían, Mariana notó movimiento en las colinas circundantes, figuras apenas visibles moviéndose silenciosamente entre las rocas. Los apaches no la habían abandonado. De repente, el caos estalló en el campamento. Flechas llovieron desde múltiples direcciones, seguidas por guerreros apache que atacaban con una precisión mortal. La sorpresa fue total. Muchos soldados ni siquiera tuvieron tiempo de tomar sus armas. En la confusión, Mariana logró liberarse de sus captores. Buscó refugio tras unas rocas, observando la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Vio a Naiche y Tsegoyuni liderando el ataque, sus movimientos coordinados, hablando de un plan cuidadosamente preparado. El combate fue breve pero intenso. Superados en número pero con la ventaja de la sorpresa, los apaches infligieron bajas significativas antes de comenzar una retirada ordenada. Mariana vio su oportunidad y corrió hacia ellos, zigzagueando para evitar las balas que silbaban a su alrededor. Casi había alcanzado la seguridad cuando sintió un golpe ardiente en su costado. Cayó, el dolor extendiéndose como fuego desde el punto donde una bala la había alcanzado. A través de una bruma de dolor, vio a Tsegoyuni regresar por ella, cargándola sobre su hombro como si no pesara nada. Lo siguiente que supo fue que estaban en movimiento, alejándose rápidamente del campamento de los soldados. El dolor iba y venía en oleadas, y en algún momento perdió la conciencia. Cuando despertó, estaba en una cueva, diferente a la anterior.
La luz de una pequeña fogata iluminaba rostros preocupados. Naich, Tse-Goyuni y para su inmensa alegría, Tarak, que se lanzó a sus brazos en cuanto la vio abrir los ojos. «Shima, despertaste», exclamó el niño, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Te dije que estaría bien, pequeño», respondió Mariana, aunque el dolor en su costado desmentía sus palabras. Naiche se acercó, su rostro grave. «La bala salió limpia, pero perdiste mucha sangre. Necesitas descansar». Mariana asintió, sintiendo el cansancio apoderarse nuevamente de ella. Pero antes de ceder al sueño, necesitaba saber, ¿todos están a salvo? «Perdimos a 2 guerreros», respondió Naiche con pesar. «Pero el resto del grupo está bien. Gahe y los demás nos esperan más al norte». «El documento», comenzó Mariana, pero Tse-Goyuni la interrumpió con una sonrisa satisfecha. «Lo recuperé durante el ataque», dijo, mostrándole el pequeño papel. «Pensé que podría ser importante». Mariana sonrió débilmente, impresionada por la iniciativa del joven guerrero que una vez la había despreciado. «Gracias. Todos ustedes, gracias». El agotamiento finalmente la venció y se sumió en un sueño profundo y curativo, con Tarak acurrucado a su lado. Los días siguientes pasaron en un estado de semivigilia, mientras su cuerpo luchaba por recuperarse. Tarak rara vez se alejaba de su lado, ayudando a cambiar sus vendajes y a aplicar las medicinas que los sanadores apache preparaban. Cuando finalmente pudo sentarse y mantenerse despierta por períodos más largos, Naiche le contó lo que había sucedido después del ataque. Los soldados habían enviado patrullas en su búsqueda, pero los apaches, maestros en el arte de desaparecer, habían borrado sus huellas. Ahora estaban en camino de reunirse con el grupo principal de Gahe, que había encontrado un nuevo refugio en las montañas más al norte. «¿Y el documento?», preguntó Mariana. «¿Qué haremos con él?». Naiche consideró la pregunta. «Podría ser útil para negociar en el futuro, o podríamos destruirlo para que ningún lado lo use contra el otro. La decisión es tuya». Mariana reflexionó. El documento, que detallaba propuestas de fronteras y acuerdos secretos entre México y Estados Unidos, podía ciertamente ser una herramienta de negociación valiosa, pero también podía traer más persecución sobre ellos. «Creo que deberíamos conservarlo por ahora», decidió finalmente. «No para usarlo, sino para entenderlo mejor, para saber qué planean para estas tierras, para nuestro hogar». Naiche asintió, aprobando su decisión. Una semana después, cuando Mariana pudo caminar con ayuda, reanudaron su viaje. Avanzaban lentamente, adaptándose a su ritmo. Tarak permanecía constantemente a su lado, atento a cualquier signo de fatiga o dolor. Su preocupación y cuidado hacia ella conmovían profundamente a Mariana, reforzando el vínculo que habían forjado. En una parada para descansar, Tse-Goyuni se acercó a ella con algo en las manos, un pequeño amuleto tallado en madera. «Lo hice para ti», dijo, mostrándole la figura de un águila. «Es un símbolo de fuerza y visión, como tú». Mariana tomó el regalo, sorprendida y conmovida por el gesto del joven guerrero que tanto había cambiado su actitud hacia ella. «Es hermoso. Gracias. Cuando te encontramos en el desierto con Tarak, pensé que eras débil, que no sobrevivirías entre nosotros», admitió Tse-Goyuni. «Me equivoqué. Tienes la fuerza de un apache». Estas palabras, viniendo de quien una vez la había despreciado, significaban más para Mariana que cualquier reconocimiento formal. Finalmente, después de un arduo viaje, alcanzaron el nuevo campamento de Gahe. Estaba situado en un valle alto y fértil, protegido por montañas en 3 de sus lados y con acceso a agua fresca de un río que nacía en las alturas nevadas. Era un lugar hermoso y por el momento seguro. La comunidad los recibió con alegría y alivio.
Historias del rescate y la valentía de Mariana ya habían llegado a sus oídos, elevando aún más su estatus entre los apaches. Ya no era simplemente la mexicana o incluso la madre adoptiva de Tarak. Ahora era Mariana, una guerrera por derecho propio, que había arriesgado su vida por su pueblo adoptivo. Esa noche, mientras la comunidad celebraba su llegada con danzas y cantos alrededor de una gran fogata, Mariana observaba a Tarak jugando con otros niños. Su corazón se llenó de una paz que no había sentido en mucho tiempo. A pesar del peligro constante, a pesar de las heridas físicas y emocionales, había encontrado su lugar en el mundo. Gae se sentó a su lado, su rostro iluminado por las llamas. «Has recorrido un largo camino desde que te encontraron en el desierto con un niño huérfano», dijo el anciano líder. Mariana asintió reflexiva. «Un camino que nunca imaginé tomar, pero que ahora no cambiaría por nada. El Gran Espíritu tiene formas misteriosas de guiarnos», dijo Gaje. «A veces, los caminos más difíciles nos llevan exactamente donde debemos estar». Mirando a Tarak, que reía con abandono en un juego con otros niños, Mariana supo que esto era cierto. Su encuentro en el desierto, aparentemente una tragedia, se había transformado en el regalo más precioso de su vida. «Naiche me contó sobre el documento», continuó Gae, «sobre lo que los hombres blancos y los mexicanos planean para nuestras tierras». Su expresión se tornó sombría. «Tiempos difíciles nos esperan. Fronteras, reservas, tratados que serán firmados y luego rotos. El mundo que conocemos está cambiando». Mariana compartía su preocupación, pero también sentía una determinación renovada. «Entonces, cambiaremos con él, pero a nuestra manera, preservando lo que realmente importa, nuestra libertad, nuestras tradiciones, nuestra forma de ver el mundo». Como le dije a Tarak, somos quienes somos no a pesar de nuestras diferentes historias, sino gracias a ellas. Gae la miró con aprobación. «Hablas con la sabiduría de una anciana, Mariana. Tarak tiene suerte de tenerte como madre». En ese momento, como si hubiera sentido que hablaban de él, Tarak corrió hacia ellos, sus ojos brillantes de excitación. «Shima», llamó, «ven a bailar». Mariana se levantó, ignorando el dolor en su costado que aún no había sanado completamente. «Ve», dijo Gae con una sonrisa. «La vida es para vivirla, incluso en tiempos inciertos». Tomando la mano de su hijo, Mariana se unió a la danza circular alrededor del fuego.